inquietud ha generado la incertidumbre respecto a cómo va a reaccionar la gente a medida que se van desconfinando o por lo menos avanzando en la fase a transición en distintas comunas. ¿Cómo está reaccionando el transporte público y la gente que se está movilizando en ello? Bueno, vamos a conversar de eso a propósito de un reporte del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Estamos junto a Hugo Silva, que es investigador justamente de este instituto. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación para estar acá. Muy Bueno, bien por mi lado. cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que ustedes encontraron en este reporte de movilidad en las semanas post levantada de las cuarentenas en algunas comunas de la región metropolitana? A ver, lo que nosotros hicimos en este estudio es plantearnos qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista de política de transporte para lograr cierto nivel de distanciamiento. ¿Sí? Está volviendo la actividad a la normalidad paso a paso, estamos en transición en algunas comunas, y todas las recomendaciones apuntan a evitar aglomeraciones, mantener la distancia social. Entonces dijimos, ¿cuánto costaría lograr eso y cómo se tendría que hacer? Y el resultado principal es que vimos tres políticas que hay que implementar para lograrlo. Una es tener menos viajes motorizados, ya sea con teletrabajo, con hacer clases online, colegios y universidades, y tratar que la gente use modos activos también, como la bicicleta. Segundo, que haya un porcentaje menos de viajes en hora punta que se muevan a un horario fuera de punta, ¿sí? Pensando en reprogramación de entradas al trabajo, por ejemplo. Y finalmente, la tercera es una política de pistas solo bus agresiva, que haya una densidad importante de pistas solo bus y prioridad vial a los buses. Con esas tres medidas se puede lograr mantener la tarifa, no inyectar más recursos al sistema y lograr que la ocupación de los buses baje a un 2/3. Y eso significa que el distanciamiento sea medio metro. ¿Y ustedes no consideran la posibilidad de que hubiera que aumentar la flota o quizás modificar los horarios, por ejemplo? Lo consideramos. Entonces, si uno aplica estas tres medidas de manera conjunta, también estudiamos, bueno, qué más hay que hacer si es que queremos llegar a 1 metro de distancia. Y ahí encontramos que habría que comprar flota, habría que aumentarla en un 30% y encontrar cómo operarla, y habría que, más que duplicar el subsidio al transporte público que se entrega actualmente para poder mantener la tarifa. No, y Entonces, considerando que en algún minuto, me imagino que vamos a volver a una normalidad, quizás no tendría mucho sentido hacer toda esa inversión para cuando volvamos a un tiempo normal, ¿o no? exacto. A ver, el tema subsidio puede ser temporal, puede ser por emergencia, por este año o mientras dure la transición. La flota va a quedar, ¿sí? Eso es más difícil. Uno podría pensar en un leasing, alguna manera que esto sea temporal. Y esa es la gracia que tienen las otras tres políticas, las pistas solo bus. La prioridad bus en superficie es una política que funciona en el corto plazo para la emergencia, pero también en el largo plazo. Hay muchas investigaciones que han mostrado su efectividad y cómo beneficia a las personas que usan el transporte público. Entonces, esa es una política que uno hace ahora, sirve para la emergencia y sirve para el largo plazo. Bueno, en el caso, como decíamos, una cosa es lo que se promueve o lo que sería ideal, pero en la medida que no ocurran las otras dos medidas que estaba mencionando, que no haya un horario punta tan restringido, por ejemplo, o que todos los colegios, las universidades y los trabajos entremos en la misma hora, y que bueno, y el teletrabajo, ¿para qué decir? Exacto, o sea, Dependencia además de las, además, exacto, tienen que darse estas tres, y las otras dos, estas de menos viajes motorizados y menos viajes en la hora punta, calculamos que es alrededor de un 30%, 35% menos de viajes en hora punta que tienen que haber, producto de estas dos medidas de gestión de la demanda. Y eso combinado con la prioridad para buses se podría lograr un poco más de distanciamiento. Entonces, por eso el mensaje es, hay que hacer las tres, hay que hacerlo de forma coordinada, no puede quedar a la voluntad de las personas o de las empresas diferenciar los horarios. Ahora, ¿existe esa posibilidad real? Porque aquí habría que ser una alianza, un trabajo público-privado súper importante, considerando que ya no solo va a depender de los organismos públicos, por ejemplo, que las empresas teletrabajen o que cambien los horarios, eventualmente las universidades. Exacto, yo creo que sí, no me imagino que las empresas grandes, las universidades, tengan poca voluntad para hacerlo. Lo que sí tienen que ver es compromiso del otro lado también,
y se pueden consensuar estas medidas. También se puede fomentar el uso de la bicicleta en los casos que se pueda. Eso en ciertas distancias y en ciertos lugares, si es que hay infraestructura adecuada, eso también puede ser una fuente importante de disminución de viajes motorizados. Y eso también podría quedar en forma permanente. Además, además es algo, ¿sí? Considerando algo que que Santiago está todo tan lejos, por ejemplo, la región metropolitana. sí, sí, pero hay distancias que se pueden realizar si es que está la infraestructura adecuada, que hemos visto en los últimos años, en la última década, cómo aún sin infraestructura ha aumentado la cantidad de viajes en bicicleta, y potenciando eso sirve para el distanciamiento necesario ahora, pero también sirve para tener una ciudad más sustentable en el futuro, Ahora, con menos contaminación. quizá algo intermedio pensando en que la gente pudiera reemplazar tramo por bicicleta. Quizás me tomar una micro y luego el metro pudiera llegar en bicicleta al metro y ahí se evitó ese viaje por lo menos. También, también. Y lo mismo en buses, cuando hablamos de viaje en buses, también no hay que olvidar que la mayoría de los viajes en metro, o una gran parte, también usa bus. Entonces no es que estemos separando estos dos sistemas, sino que los viajes en buses alimentan el sistema de metro. ¿Cómo han visto ustedes el funcionamiento, pensando en las comunas que ya han avanzado a la fase 2 y que ya han aumentado también la afluencia de público en el transporte público? Bueno, hemos visto cómo con estas medidas de desconfinamiento han ido avanzando, la movilidad aumenta, ¿sí? Cada lunes tenemos un reporte de que la movilidad ha aumentado un 10%, un 12%, 8%, y eso va a continuar. Ahora, por ahora no han habido grandes cambios en relación a estas tres medidas necesarias que nosotros encontramos que hay que implementar. Hubo un anuncio de más pistas solo bus, pero hasta donde yo he visto no ha sido implementado completamente. Entonces O sea, hay que apurar eso. Si no se avanza con esas medidas, lo más probable es que en la medida que se vayan desconfinando más comunas vamos a terminar igual que antes. Sí, si no se empujan fuerte y ahora vamos ¿Ustedes a ven terminar. en ese sentido riesgos de rebrote? Mirando también lo que está pasando acá, el comportamiento y lo que ya ha ocurrido en otros países. A ver, lo que ha ocurrido en otros países tiene dos caras. Tenemos primero un grupo de países, principalmente en Asia, que han dicho, vamos con el transporte público, no importa el atochamiento, pero todo el mundo con mascarilla, nadie habla en el metro, nadie habla en los buses, nadie habla. Y algunas culturas funcionan. Bueno, es un tema cultural, porque pensar en que la gente no va a hablar porque se le prohíbe. No va a funcionar esa parte. Es difícil de tropicalizar. Hay otros que han pensado, por ejemplo, Barcelona dijo, okay, los buses no pueden andar a más de la mitad de la ocupación. Pero luego lo tuvieron que levantar, lo levantaron hace poco. Porque no se puede, a medida que se vuelve a la normalidad, uno no puede restringir las ocupaciones sin hacer medidas adicionales. Entonces, claro, es un tema difícil y que de todas maneras hay que enfatizar que aun cuando estén estas medidas, siempre hay que usar mascarilla, siempre hay que tratar el menor contacto posible. Eso sería. ¿Y cómo mete usted el respeto de las restricciones actuales? Ya sea el uso de mascarilla, por ejemplo, no sé, el hecho de utilizar alcohol gel, al apoyarse en las barandas y todo eso. ¿Cómo lo han visto? Bueno, el apoyarse en el uso del transporte público es imposible no hacerlo, ¿cierto? Uno tiene que moverse en el bus, afirmarse. Y el uso de mascarilla, sí, se ve. Ahora, a medida que va aumentando esto, a medida que volvemos a la normalidad, los atochamientos van a empezar a estar, si es que no se realizan estas medidas. Ahora, también hemos visto cómo la movilidad aumenta aun cuando no hay desconfinamiento en algunas comunas. Entonces, por otro lado, uno no puede tener a la gente encerrada todo el rato, porque no lo termina respetando. Ahora que pasa a la fase 2, Santiago y Estación Central, ¿ustedes ven que ahí también pudiera salirse un poquito de control, considerando lo masivo y además que hay gente de todos lados ahí? No sé si salirse de control, no me atrevo a decir eso, pero sí la movilidad va a aumentar significativamente. La cantidad de trabajos que
que genera Santiago y Estación Central es tremenda. Y eso necesariamente va a atraer gente y necesariamente la movilidad va a aumentar de manera importante ahí y va a aumentar de manera importante en sectores aún confinados, pero que van a hacer viaje ahí. Bueno, O sea, otro tema que preocupa, porque una vez que se desconfina, lo que pasa en la fase 2, ya, más que para hablar de desconfinamiento, una vez que pasan la fase 2, una de las restricciones para la movilidad es que solo puedan moverse entre esas comunas que ya están en fase 2 y no de otras. ¿Cómo ven ustedes ahí también el riesgo y la fiscalización, sobre todo el transporte público? ¿Cómo podemos saber que toda la gente que va en una micro, por ejemplo, o en el metro, de qué comuna viene? en la práctica yo diría que no hay cómo, no tenemos la cantidad de fiscalizadores que son necesarios para ir parando a buses y controlando a la gente. Y además que la escala es demasiado grande. Estaríamos parando buses y haciendo que la gente se atrase el sistema y genere peores condiciones al final. Y es riesgoso entonces implementar una política en la que tengamos que confiar en la gente, básicamente, porque no la vamos a poder fiscalizar. Yo creo que en ese caso hay que tratar de fiscalizar a los lugares que generan los trabajos más que a las personas moviéndose en los vehículos de transporte público. Finalmente, Hugo, ¿hay algo más que hayan encontrado en este estudio que podría ser interesante analizar? A ver, el mensaje es la cantidad menor posible de viajes motorizados que se pueda en hora punta, la mayor cantidad de prioridad vial a los buses y no prometer que vamos a lograr 1 metro de distanciamiento y no generar restricciones en la ocupación, que hemos visto que en otros lados no funciona y que podría ser como en Barcelona, en Pero ¿como qué Australia tipo también. de restricciones, perdón? No, el bus no puede ir más que la mitad de la capacidad. No pueden ir más que 70 personas en un bus, digamos, de estos grandes orugas. Eso sería fatal, porque al final las aglomeraciones en paraderos terminan siendo peores, la gente tratando de subir. Es contraproducente. Hay que aceptar que no se puede lograr 1 metro, porque no tenemos ni la cantidad de plata para el subsidio necesario, ni poder aumentar la flota tanto. Entonces hay que implementar las otras 3 y decir, vamos a lograr cierto nivel de distanciamiento si es que hacemos estas 3 cosas. Así entonces, que, por favor, cuidado, mascarilla, alcohol gel, lavarse las manos. Entonces el llamado es finalmente no poner solo el foco en los buses, sino que en los incentivos, en las empresas, por ejemplo, todo lo que pudieran contribuir para que menos gente tenga que salir a tomar el transporte. Exacto, y eso tiene que ser una iniciativa también un poco centralizada y coordinada. O sea, si todos se ponen y corren en el horario 1 hora antes, quedamos en la misma situación. Entonces, no podemos, aquí las autoridades son las que tienen que tomar las medidas. Ya sé. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Hugo, que tenga un muy buen día. Gracias a ti, Bárbara, igual. Dejamos invitados a que siga informándose junto a nosotros en emol.com.